Muy buenos días. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora María del Rocío Gómez Sánchez, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y con especialidad en psiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, quien nos hará el favor de explicarnos en qué consisten los ataques de pánico. Esperemos les guste esta información y sea de su agrado. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a la licenciada Katia Caballero. Vamos a tener la oportunidad hoy de hablar un poquito acerca de ataques de pánico. Comencemos. Imaginemos por un momento que la ansiedad es una pirámide, ¿sí? De 5 niveles. De 5 niveles. Considerando que la base de la pirámide es la ansiedad normal y los ataques de pánico están hasta el vértice de la pirámide, o sea, en el 5.º nivel. ¿Qué tiene que pasar para que un paciente sufra ataques de pánico? Vamos a tratar de hacer un recorrido y sin antes, insistir en que el modelo es solamente didáctico, ¿sí? Como todos sabemos, todos tenemos ansiedad en algún momento dado. De hecho, es un buen mecanismo de defensa y tenemos para ello todo este espacio de la base de la pirámide para resolver la ansiedad del día a día. En un resumen anterior, la licenciada ya había hablado de la respuesta al estrés, la respuesta normal al estrés, pero voy a recordar solamente algunos aspectos. En la ansiedad normal, algunos de los aspectos que ocurren es que el cerebro identifica un estresor o un peligro y tiene para resolver ese estresor o esas condiciones 2 etapas. La primera etapa sería la etapa de alarma, en donde hay una afluencia importante de moléculas químicas mediadas por neurotransmisores y el propósito es preparar al organismo para resolver el estresor. En la segunda etapa, que es la etapa de resistencia, se tiene que tomar una decisión para resolverlo. Y en síntesis, el organismo decide enfrentar el problema o huir. Si el estrés se resuelve en estas 2 etapas, habrá tenido éxito y entonces el organismo regresa a su estado de reposo. Pero si por alguna razón no se han resuelto los estresores, se pasa a la tercera etapa, que se llama agotamiento, y empieza un problema que todavía no se hace evidente en el primer nivel, pero que poco a poco va a ir ascendiendo. Estaremos entonces en el segundo nivel, que se llama ansiedad flotante. En este nivel no aparecen síntomas específicos. De hecho, los síntomas que aparecen suelen ser vagos o inespecíficos. Algunas contracturas de cuello o dolores de espalda o algunas condiciones que el paciente se explica con mala postura al dormir, con exceso de trabajo, con agotamiento físico, etc. No suele ser muy dramático ni darnos síntomas que obliguen al paciente a acudir al médico. Pero más tarde o más temprano, la suma de este tipo de factores hace que el paciente se encuentre en el nivel 3. El nivel 3 se llama ansiedad generalizada y por primera vez aparecen síntomas que todos hemos identificado en algún momento como síntomas de ansiedad. Les puedo comentar que existen síntomas desde la punta del cabello hasta la uña del dedo gordo, es decir, vamos a comentar algunos de ellos. Caída del cabello. Gente que se queja de que pierde mucho cabello y aparentemente no hay ninguna causa. Gente que tiene áreas en el cráneo sin pelo, que se llama alopecia areata y que habitualmente pues tiene que recibir tratamiento dermatológico. Hay también dificultad para respirar, dolor de pecho, gastritis, colitis, irritabilidad fácil, cambios en el ciclo de sueño, cambios en el apetito, dolores migratorios, etc. Una serie de síntomas que en algún momento dado se tienen que etiquetar dentro de un cuadro de ansiedad generalizada. De esto también ya les habló la licenciada Katia en algún momento. En el 4.º nivel ponemos algunos otros episodios de ansiedad que no tienen nada que ver con la ansiedad generalizada, pero tampoco tienen nada que ver con los ataques de pánico. Voy a mencionarlos solamente porque habrá en su momento oportunidad para irlos descifrando uno por uno. Está el trastorno obsesivo compulsivo, lo abreviamos como TOC. Está la fobia simple,
que generalmente hay una respuesta de ansiedad a un objeto fóbico, como puede ser la fobia a las alturas o la fobia a las arañas. Está la ansiedad social en pacientes que tienen temor a enfrentarse a condiciones que los ponen como foco de atención. Está el trastorno por estrés postraumático, que habitualmente se desencadena después de un estrés catastrófico. Llegamos al vértice de la pirámide, es decir, al quinto nivel, específicamente los ataques de pánico. Muchos autores describen que los ataques de pánico son la máxima expresión de la ansiedad, ¿sí? Algunos no están de acuerdo, pero es fácil de entender cuando los síntomas son tan estrepitosos que muchas de las veces obligan al paciente a correr a un servicio de urgencias. ¿En qué consisten los síntomas? Pueden variar de paciente a paciente, pero en síntesis, el común denominador es una sensación de miedo, que es precisamente lo que le da el nombre de ataque de pánico. Es una presentación abrupta, aparentemente de la nada, y el paciente empieza a sentirse inquieto, incómodo, percibe las palpitaciones y empieza a tener mucho temor de que algo grave pueda pasar, que se pueda poner muy mal, que pueda morir o que pueda perder el control. Estas palpitaciones pueden estar acompañadas de hiperventilación, entonces el paciente al jalar aire siente que no está respirando, que el aire no llega hasta el fondo de los pulmones y esto incrementa obviamente el miedo, ¿sí? Algunos de estos pacientes confunden estos cuadros con un infarto y es lo que los hace correr al servicio de urgencias. Los ataques de pánico clásicos duran en un promedio de 15 a 30 minutos, pero obviamente los síntomas hacen que el paciente sienta que lleva horas con ellos. ¿Qué podemos hacer si alguien sufre un ataque de pánico? En el mejor de los escenarios, el paciente tiene que buscar ayuda profesional. El médico más calificado para tratar los ataques de pánico es el psiquiatra, ¿sí? Pero no es la única condición. Es importante hablar con la familia porque la red de contención familiar es sumamente importante y el apoyo psicológico va de la mano junto con todo el tratamiento. Habrá que hacer psicoeducación con la familia y paciente y probablemente algunas otras áreas o técnicas, ejercicios, etcétera, que se sumen a todo el tratamiento. Es importante avisar al paciente y a la familia que hay solución para los ataques de pánico. Agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado. Es un resumen pequeño, pero tratamos de hacerlo lo más didáctico posible. Si hay algunas dudas, ojalá nos las puedan comunicar y estén pendientes en las siguientes cápsulas.